Gracias a Dios por este día y realmente queremos estar en su presencia. Y cantábamos, y yo te anhelo, Señor, que realmente sea el anhelo de nuestra vida, la presencia de Dios. Quiero ir a 2 de Samuel capítulo 22, verso 30, que también fue un canto que cantamos, el segundo canto. A veces pensamos que los cantos, bueno, algunos solamente los inventaron, pero este canto que cantábamos, bueno, también el primero nos habla acerca de la entrada de Israel a la tierra prometida, y encontraron gigantes, y de hecho los siguientes capítulos van a hablar de eso, pero con la presencia de Dios pudieron llegar a esa tierra y poseerla. Y dice capítulo 22, verso 30 de 2 de Samuel de la siguiente manera. ¿Ya lo tiene? Contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. De nuevo lo leemos. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Enséñanos a ver en tu palabra la obra que tú has hecho, cómo te has revelado y ahora cómo tenemos que vivir como pueblo tuyo. Te damos muchas gracias porque sigues hablando, sigues manifestándote, sigues revelándote. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vemos en Apocalipsis también vuelve a hacer esta declaración del Dios santo, 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 y del Cordero también, que es eterno, el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que viene y es digno de gloria. Así que nuestra confianza sigue firme tanto en el Padre como en el Hijo, como en el Espíritu Santo, en tu palabra que es verdad. Y hoy queremos entrar, Señor, en tu presencia. Añade bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros vemos este pasaje, con mi Dios desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, siempre pensamos en una gran batalla y cómo con el poder de ese ejército, con el poder de Dios, David puede ir con su ejército y enfrentar a esos enemigos. Pero cuando David escribe esto, lo escribe después de haber pasado por melancolía y por haberse sentido angustiado hasta el punto de la muerte, que hablamos también el viernes. Había pasado por pruebas y él clamó en angustia y diciendo: creo que ya no voy a vivir, creo que de esta no voy a salir. Pero Dios le escuchó y le respondió desde su morada. David entonces, a partir de estos versos que vamos a estar viendo hoy, cambia la expresión de sus palabras en ese cántico, y en lugar de una angustia va a empezar a hablar de dos cosas. Uno, va a hablar acerca de lo que Dios ha mostrado en su vida, y segundo, va a decir en base a cómo Dios se ha revelado, o con base en lo que Dios le ha mostrado, ahora cómo él tiene fuerzas y confianza para enfrentar o levantarse primero y luego enfrentar a los enemigos hasta el punto de derribarlos. Él va a decir que él se sentía muy pequeño, que sentía que los enemigos eran más fuertes que él. Sin embargo, cuando él voltea a ver a Dios y cuando tiene ese encuentro con Dios y esa experiencia con Dios, entonces su forma de pensar, su forma de ver cambia. Y esto es lo que yo quiero que hoy nosotros veamos. Primero, veamos cómo David va conociendo a Dios, o cómo Dios se le va revelando a David, a tal punto que él va conociendo a Dios, o el poder de Dios, no solamente en su vida, sino en la historia. Y él nos va a narrar un poco acerca de cómo Dios se mostró al pueblo en Israel. Dice que hasta la tierra, ¿qué pasó? Se conmovió. En el verso 8 del capítulo 22 dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque él se indignó. O sea, la presencia de Dios, la gloria de Dios es tan grande que la misma naturaleza reacciona a esa presencia de Dios. Los cielos de los cielos no le pueden contener. La tierra es el estrado de sus pies. Y entonces le dice
a Salomón: ¿tú crees que en esta casa que tú has hecho, por más hermosa que sea, me va a contener o yo puedo habitar ahí? Si los cielos no me pueden contener, es más grande que el universo, no está limitado. Ahora también su grandeza es tanta que en alguien tan pequeño como una hormiga, como lo despreciado como nosotros, puede habitar. Pero aún los cielos se conmueven. Cuando Él dio su voz en el desierto, en Éxodo 19 y 20, la tierra se conmovió solo de su presencia. Los mares se abrieron, había llama de fuego, había columna de fuego, había nube cuando Él estaba allí. Aún la naturaleza, los grandes monstruos, nos dice Job, aún esos grandes monstruos marinos, Dios los creó. Y Él tiene control sobre todo eso. Entonces podemos ver cómo David va conociendo a Dios a través de la palabra y a través de la historia. Nosotros podemos conocer a Dios a través de lo que Él ha hecho en la historia. Y también va conociendo la gloria, que llega a un punto donde David dice: no la puedo describir, es incomprensible. No sé si a usted le ha pasado que a veces quiere decir algo del Señor y cómo expresar eso del Señor. Yo comentaba algo el viernes también, que cuando hablamos de la experiencia de salvación, comentaba de un himno de un hombre que fue esclavista y cómo su vida fue transformada después que él se metió a estudiar teología y a servir a Dios después de haber sido esclavista. Y después él luchaba contra la esclavitud, pero él podía cantar: se han caído mis cadenas. O sea, él sentía que él había sido ese esclavo, pero esclavo espiritual. Y por eso él canta: Amazing Grace, sublime gracia, la que encontré en el Señor, que a un infeliz como yo Él perdonó. Entonces él va conociendo a Dios a través de la obra de Dios. Y dice en el verso 10: ¿cómo es este Dios que inclinó los cielos? O sea, aún hizo que los cielos se enrollaran, dice la palabra de Dios, y descendió, aún siendo tan grande Él, baja a la tierra. Y las tinieblas, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló. O sea, la gloria de Dios era, no sé si podemos decir cómo alguien puede cabalgar sobre un querubín. Puede haber toda esta expresión de las mismas de la misma naturaleza, truenos, relámpagos, hablando de esta grandeza de Dios. Y sobre alas del viento, está hablando algo que no podemos describir, tan grande es la gloria de Dios. Verso 13: y por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Aún la presencia de Dios es de esta manera, que puede encender aquello que está apagado. Pero no quiero meterme en eso, sino quiero que usted vea cómo está describiendo David esa grandeza de Dios. La ha conocido por la historia, por sus hechos, por su obra, ha visto su gloria porque le hablaron de ello. Pero ahora, ¿qué pasó en la vida de David? Solamente conoce a Dios por terceras personas, por lo que alguien le dijo. ¿Cuántos hemos sabido de hermanos que han sido sanados milagrosamente y gracias a Dios? ¿Cuántos sabemos de hermanos que han sido cambiados, transformados de una vida de depravación o terrible de pecado, y Dios los ha perdonado y ha cambiado totalmente su vida? Y decimos: gloria a Dios. Pero ¿cuántos hemos experimentado en nuestras vidas ese cambio, esa gloria de Dios? No solamente que tiemble los cielos, aún los demonios, ¿qué dice que hacen en la presencia de Dios? Solamente a su nombre tiemblan. Pero que nosotros podamos no solamente temblar en la presencia de Dios, sino ser transformados. Ahora también David va conociendo cómo Dios, Jehová, es el que libra del poder del enemigo. Yo conozco eso de Dios, que escuché lo que Dios hizo y nos trajo a esta tierra, pero ahora yo experimenté en mi propia vida lo que Dios ha obrado. Con esa gloria Dios libró a David del enemigo, aun cuando, igual que Israel, sintió que pasaba por las aguas y sintió que moría. Imagínense, el pueblo de Israel va y ve columnas o muros de agua en el mar y decía: ¿a qué hora se cae esto sobre nosotros? Pero Dios iba con ellos, los iba pasando.
los estaba guardando. Cuando los enemigos quisieron pasar, los egipcios, después de Israel, entonces ¿qué hizo Dios? Los cubrió y los destruyó. Pero veamos entonces cómo David va viendo, experimentando, aprendiendo de Dios en su propia vida. Dice en el verso 14: y tronó desde los cielos Jehová, o sea, como un relámpago, y el Altísimo dio su voz. Y cuando él daba su palabra y su ley, ¿cómo se oía? Como relámpagos y truenos. Verso 15: y envió sus saetas y los dispersó, hablando ahora de los enemigos, y lanzó relámpagos y los destruyó, haciendo una expresión no solamente que vino el mar, sino cómo Dios estaba peleando contra esos enemigos. Envió desde lo alto, aún en esa condición, en esa guerra, en ese caos, en esa incertidumbre, en este siglo XXI, en ese tiempo postmoderno, en este tiempo de ideología o ideologías tan perversas, de tanto pecado. ¿Qué hace Dios? Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderosos enemigos. Vea esta siguiente parte del verso 18: y de los que me aborrecían, aunque eran, ¿cómo, hermanos? Más fuertes que yo. La verdad que viendo estas preocupaciones, la lucha, esos enemigos eran más fuertes que yo. Egipto era más fuerte que Israel. Goliat era más fuerte que David. El rey Saúl, que perseguía a David, era más fuerte que él. Los ejércitos a los que se enfrentó eran más fuertes que él. A veces los problemas que tenemos son más grandes que nosotros y no podemos salir de ellos. David era un hombre normal, común, corriente, con debilidades y muchas veces también incertidumbres en su corazón. Y él dice: verdaderamente yo me sentía de esta manera. Y dice en el verso 19: ¿cómo estaba su corazón? Me asaltaron en aquel día de mi quebranto. ¿Cómo se sentía? Destruido, quebrantado. ¿Alguno se ha sentido de esta manera? Bueno, aparte de mí. Ay, nada más 3 me acompañan, qué bueno. No quedé solito. Pero yo creo que todos hemos pasado por esto. Hasta los adolescentes y jóvenes han pasado por esto. Hasta los niños en ocasiones han pasado por esto. Pero dice en el mismo verso: mas Jehová, verso 19, mas Jehová fue mi apoyo. Cuando estaban esos enemigos tan grandes, cantábamos al principio: aunque gigante se encuentre allá, yo no temeré. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo, porque Él me trajo hasta aquí. Verso 20: y me sacó al lugar espacioso. ¿Qué hizo el Señor lea conmigo? Me libró, porque se agradó de mí. 2 cosas: Jehová fue mi apoyo en ese momento y me libró. ¿Cuántos han sido librados por el Señor? Levantados, amén, gracias a Dios. Pero no solamente queda hasta aquí la palabra, él va conociendo más y más a Dios. Y en este tercer punto que vamos a ver, me voy a detener un poco más, porque solamente en Dios encontramos esa fuerza para enfrentar a los enemigos. Solamente en Dios hay un poder real para enfrentar a los enemigos. Porque, ¿qué decía David? Esos enemigos eran más fuertes que yo. Cuando Israel iba llegando a la tierra prometida, estaba en la línea, y entonces Moisés envía a 2 espías, entre ellos Josué y Caleb. Y entonces van, ¿y qué dicen? Hoy la tierra es buena. Dice que trajeron racimos de uva cargando entre 2. ¿Cómo serían esos racimos de uvas si los que nosotros comemos ahora son así? Yo creo que eran enormes, ¿no? Y dice, y trajeron frutas, algo que ellos no conocían, y todo era bueno en esa tierra. Y dijeron: realmente la tierra es buena. Sí, pero esa tierra devora a sus moradores.
Tienen ciudades con murallas enormes de 15, 20 metros de alto, 4, 6 metros de ancho. ¿Cómo vamos a derribar esos muros? ¿Cómo vamos a entrar? Y ellos dicen, nosotros, además ellos son altos, son como nórdicos, como alemanes, y nosotros somos mexicanitos. No, hermanos, somos mexicanos, viva México, aunque seamos pequeños. Y dijeron, al parecer de ellos, eso era lo que sentían y lo que pensaban. Al parecer de ellos somos como langostas. Somos un montón, somos chusma, ¿no? Muchedumbre. Somos un montón, pero somos como langostas. ¿Qué hace con la langosta? Bueno, ahora ponen insecticidas y las matan o las prensan con una mano. Así somos nosotros. Los enemigos son fuertes, grandes, ciudades amuralladas. Además tienen armas. Nosotros, ¿qué traemos aquí en el desierto? Nada. Somos un ejército, se va a escuchar feo tal vez, pero desarrapado, ¿no? Recuerdo el EZLN cuando empezaron, ¿qué fue? 94, cuando empezó su lucha. Digo, no estoy a favor del EZLN, en ninguna manera, de esos movimientos, pero cuando empezó su lucha, como no tenían todos armas, algunos salieron a manifestarse, o según en su guerra, hasta con machetes, y algunos hasta con armas, digamos que de madera, y no eran armas reales, y según ellos estaban primero combatiendo, ¿no? Cuando fue la independencia de México, ¿cómo salieron los campesinos? Con azadones, con machetes, con palos, a luchar por su independencia. ¿Qué eran ante un ejército? Langostas. No tenemos preparación. Así somos. Dice David, así me sentía y en angustia. Pero a partir del verso 28 en adelante, varias veces va a escribir cómo Dios mostró su obra en la vida de David. Y entonces, como él conoce a Dios de esta manera, él encuentra ánimo, encuentra espíritu, encuentra poder o valor para levantarse, para enfrentar a sus enemigos que eran más fuertes que él. Escuche, sí eran realmente más fuertes que ellos. Pero, por ejemplo, Josué y Caleb dijeron, sí, así es, así son, pero Dios nos trajo hasta aquí y nosotros podemos tomarlo, porque no confiaban en ellos, confiaban en Dios. Pero los otros 10 que dijeron, no podemos, y por eso anduvieron vagando 40, casi 40 años en el desierto. Entonces, en esta condición también estaba David, pero ahora tiene el valor para confrontar a sus enemigos, tanto que los persigue y dice que los va a derrotar totalmente. Quien antes estaba en angustia, en depresión, y se creía que iba a morir, mas al voltear a ver a Dios, ¿cómo era el problema? El gigante grande, enorme, pero él voltea a ver a Dios y dice, hay problema, hay muros, pero ante mi Dios no son nada. Yo puedo asaltar esos muros, puedo derribarlos. Literalmente lo hicieron. Cuando dice yo asaltaré muros, cree que David dice yo llego y peleo contra ese ejército y derribo esos muros. Él se estaba acordando de cómo el pueblo entró en Jericó y Dios les dijo, no hagan nada, ni siquiera hablen, solo marchen una vez por día alrededor de la ciudad, y el séptimo día marchen 7 veces. ¿Cuántas vueltas dieron a Jericó? 13, 6 y luego 7, 13. Y les dice el Señor, en la última vuelta van a gritar. Y ahora Josué, como el guerrero, el líder que va al frente de ellos,
¿cómo se sentiría? ¿Qué estrategia? ¿Qué fuerza podían tener dando vueltas? Yo creo que veían desde allá adentro los de Jericó y decían: mira esas langostas, mira esos que están ahí, están locos. Creen que con solo dar vueltas nos van a conquistar, nos vamos a cansar. Creen que por gritar fuerte nos vamos a asustar. Pero no eran ellos. Cuando ellos obedecieron a Dios, los muros cayeron literalmente, y ellos entraron y poseyeron Jericó. Y entonces, a partir de aquí nosotros vemos cómo ahora David tiene la fuerza para voltear a ver a Dios, ver a sus enemigos, y ahora se convierte en un guerrero poderoso, capaz de vencer a sus enemigos. Y el verso 28, donde estamos o leímos al principio, decía: porque tú salvas al pueblo afligido. Cuando el pueblo está así, Dios nos oye y nos salva. Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú ves a tu pueblo, pero si hay quien se levanta, enemigos que se levantan contra ti, contra tu pueblo, tú estás viendo y los vas a vencer, los vas a destruir. Verso 30, lea conmigo muy fuerte: contigo desbarataré ejércitos. Esos enemigos son más fuertes, yo no puedo, pero contigo desbarataré esos ejércitos, y con mi Dios yo asaltaré esos muros que parecían imposibles de derribar. La confianza ahora de David no está en él. ¿Se acuerda cómo empezó el capítulo? En angustia, pero ahora cómo cambia el carácter, el espíritu de David, las palabras de David en su canto. Hay confianza en Dios. Hay confianza en el carácter de Dios que se ha revelado, no en David. Sus enemigos son más poderosos que él, pero ante Dios, si yo me consideraba como langostas, ante Dios esos enemigos son como hormigas, como moscas, que son eliminadas. Y varias veces a partir de este verso va a ser esta confrontación de dos ideas. Va a presentar a Dios, el carácter de Dios, y luego cómo él, al conocer a Dios, va a cambiar su actitud. Y es lo que yo quiero que usted vea el día de hoy. Vayamos viendo cómo es Dios y luego cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana en fe. Dice a partir del verso 31: en cuanto a Dios, perfecto es en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. O sea, es una palabra que ha sido pasada por el crisol para que sea pura, perfecta. Entonces va conociendo a Dios. ¿Cómo es Dios? En el verso 31: escudo es a todos los que en él esperan. Él es perfecto, tiene una palabra santa que se cumple, y él es escudo a los que en él esperan. Entonces el verso 32, ¿qué dice? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea, él es el único Dios. Conociendo esto de Dios, no hay Dios fuera de ti, no hay creador fuera de ti, no hay quien salve fuera de ti. Entonces en el verso 33 vea cómo él va cambiando su carácter, su dolor, su derrota en victoria. Dios, el que me ciñe de fuerza y que despeja mi camino. Y cantamos también, ¿no? Al que me ciñe de poder, solamente a él alabaré. De esto habla. Él es el que me ciñe y me pone mi armadura, dice Efesios. Armados, pero con una armadura que es el carácter de Cristo sobre nosotros. Verso 34, mire cómo vuelve a hablar de la obra de Dios. Quien hace mis pies como de siervas, me hace estar firme sobre las alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mi brazo. Miren, los arcos eran de un material de madera o algo, dice, pero Dios me ha dado tanta fuerza que aun si fuese de bronce, yo puedo agarrar un arco y doblarlo para tirar esas saetas. Hermano, va conociendo a Dios.
Como es Dios, ahora yo confío en ese Dios y mi carácter y mi vida empieza a cambiar. Por eso cuando alguien dice que es creyente, o primera de Juan, cuando dice que alguien dice andar en luz, pero no vive en amor ni en obediencia a Dios, se engaña a sí mismo. Cuando alguien dice ser creyente, conocer a Dios, pero no vive conforme al carácter y a la naturaleza de Dios, se está engañando. Cuando alguien conoce a Dios, entonces empieza a cambiar aún su carácter. Si era gruñón, si era enojón, si era depresivo, Dios va a cambiar profundamente tu vida. Pero continuamos viendo lo que dice en el verso 36. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, que nos dice Pablo también que tomemos el escudo de la salvación. Y tu benignidad me ha engrandecido. Tú eres el que ha obrado en mi vida. Verso 37. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Como tú lo hiciste, ahora, ¿qué hace David? Yo veo la obra tuya, abres camino, me fortaleces, me ciñes, aún mis pies los haces ligeros, me das fuerza para vencer a mis enemigos, aunque eran más fuertes que yo. Verso 38. Entonces ahora, ¿qué hace David? Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Esto cantábamos, ¿no? Hoy en la mañana. Aunque gigante se encuentre allá, yo no temeré. Y cuando decimos que vamos a saltar muros, vamos a derribar ejércitos, vamos a perseguir a los enemigos y destruirlos, no hablamos de personas físicas, sino hablamos de aquellas luchas que tenemos y que son tan grandes y a veces no podemos vencer en nosotros. Tienen que caer delante del Señor. Dice el verso 39, después que había dicho los perseguiré, dice: los consumiré y los heriré de modo que no se levanten, porque caerán debajo de mis pies. ¿Cómo había caído Jericó? ¿Cómo habían caído los pueblos enemigos? E inclusive algunos de esos pueblos, dice la palabra de Dios, que Él envió tábanos antes que ellos llegaran, envió plagas para que cuando ellos llegaran estuvieran débiles, o aún para que cuando se levantaran ellos vieran la obra de Dios. Cuando Josafat también sale a pelear, ve un ejército grande que viene contra él y dice: somos derrotados. Pero entonces ora a Dios, y cuando salen a la batalla, ¿qué encuentran? Todo el ejército enemigo estaba muerto. Cuando Gedeón también con 300 hombres sale a pelear con antorchas, con cántaros y con cuernos que eran como unas trompetas, esas eran sus armas. 300 hombres contra miles de enemigos. Pero cuando obedecen a Dios, en la noche levantan sus antorchas, gritan por Gedeón, por el brazo de Gedeón y por Jehová, y los enemigos empiezan a huir y a matarse entre ellos. Han caído debajo de nuestros pies. Y David ha experimentado esto. Verso 44, vea nuevamente la obra de Dios, cómo es Dios, el carácter de Dios, y luego cómo va cambiando aquel hombre derribado o melancólico o en agonía a un hombre poderoso, fuerte, decidido, que está enfrentando a sus enemigos, los está persiguiendo y los está destruyendo, que ahora no espera que los enemigos vengan, sino él sale y los confronta. Verso 44, me has librado de contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Tú has hecho esto, Dios, entonces ahora yo ¿cómo voy a vivir? Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saltarán temblando de sus encierros. Aquel que antes tenía temor, ahora ¿qué dice? Ahora el enemigo debe temer, ¿o no? Hay gente que dice: oiga hermano, ore por mí. Y está bien, ore por mí porque a veces tengo temor en la noche. Bueno, ore, yo voy a orar por usted, pero ore. Porque qué tal que es un espíritu, qué tal que es Satanás que está ahí. Y si fuese Satanás y si fuese un espíritu inmundo, hermano, ¿qué? ¿No mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo? ¿No Dios se ha revelado a nosotros venciendo, Jesucristo venciendo a la muerte y resucitando?
entonces nosotros dice que tenemos que resucitar juntamente con Él. Y tenemos la autoridad sobre el enemigo y lo ha puesto debajo de nuestros pies. Amén. Verso 48. El Dios que venga mis agravios y sujeta a pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me exalta sobre todos los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. ¿Se da cuenta lo que Dios está haciendo? Verso 51. Él salva gloriosamente y usa misericordia para con su ungido. ¿Quién es el que está haciendo toda la obra en la vida de David? Dios. ¿Quién es el que hace la obra en nosotros? El mismo Dios que obró en David y que obró en Israel. La invitación de hoy sería que nosotros pensemos, si estamos pasando por tiempos de angustia o que nos sentimos casi morir desanimados. ¿Alguno se ha sentido desanimado? ¿Por qué te has sentido desanimado, hermano? ¿Por qué? Porque estás a punto de morir, porque vienen enemigos contra ti, porque te echaron a la cárcel como Pablo, porque te azotaron. ¿Por eso, hermano? ¿O por qué? Tal vez nuestras luchas son menores. Porque no me pude comprar la ropa que quería comprarme, porque no tengo el dispositivo nuevo que salió de última generación, porque no estoy de vacaciones. ¿Se da cuenta cómo son nuestras luchas tan pequeñas? Cuando estos hombres de fe verdaderamente exponían su vida. Vaya pensando. Y mire, Pablo en Efesios capítulo 1, verso 16 al 22, dice de la siguiente manera, ahora ya hablándole a la iglesia, hablándome a mí y hablándole a usted: no ceso de dar gracias por vosotros, claro, a Dios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo oro para que ustedes puedan conocer a ese Dios. Verso 18. Que alumbre los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que Él les llamó. Para que ustedes sepan cuál es el llamado que tienen. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y este es un verso que a mí me encanta, porque creo que no hay una manera de utilizar tan bien los superlativos en el lenguaje en español como este verso. ¿Qué palabra utiliza? Super, eminente, grandeza y poder. Fíjese cómo lo utiliza en una sola frase. Para que ustedes conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Podemos entender esa palabra o esa frase? No sé si lo podemos comprender en su dimensión. Es súper, pero además es eminente y es grande y es poderoso. Para nosotros solamente con decir poderoso sería suficiente, pero no, Pablo no se conforma con eso. No, el poder, la presencia, la gloria, el obrar de Dios es súper eminente, grande y poderoso en nosotros. Amén. Ahora dice, según la operación del poder de su fuerza, y esa supereminente grandeza y poder, dice en el verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese supereminente poder de Dios levantó a Cristo. Pero vea a dónde llegó ese poder de Dios. Que bueno, lo sienta sobre todo principado, pero en el verso 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Y nos va a decir que ese mismo poder, Romanos, nos va a decir Pablo, que ese mismo poder que actuó en Cristo levantándole de los muertos, ahora ¿en quién actúa? En nosotros. Por eso es tan importante conocer a Dios, para que conozcamos cómo está actuando en nosotros. En el capítulo 6, verso 10 de Efesios también dice: por lo demás, hermanos míos, o sea, conociendo ese poder, yo oré y quiero que le conozcan y les hablo y les escribo de esto.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Conociendo a Dios, vístanse de ese poder, dice el verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No es contra una persona, no es contra un enemigo físico humano, es contra las acechanzas del diablo, contra los pensamientos, contra las intenciones, contra los deseos, contra mis debilidades, contra mi pecado. ¿Qué decía David? Que él se ha guardado justo y se ha guardado de sus propios pecados. Señor, esos son los más grandes que tengo que enfrentar. Y quiero leer unos últimos versículos para ir concluyendo. Hebreos capítulo 11, verso 34. El capítulo 11 y parte del 12, de hecho desde finales del 10, nos va a hablar acerca de los hombres y mujeres de fe, cómo enfrentaron dificultades, cómo Dios obró en ellos. Pero en el verso 34 dice: estos hombres de fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Lea conmigo esta parte de Hebreos 11:34. Sacaron fuerza de debilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque conocieron a Dios, porque sabían quién era Dios, porque vieron la obra de Dios en sus vidas. Vieron hacia atrás y dijeron: eso obró Dios en Israel, eso ha obrado, nosotros vemos en los profetas. Ellos decían: Dios puede obrar en mí. Ahora nosotros vemos: Dios obró en ellos. Y Jesús mostró esa gloria de Dios. En la primera iglesia se vio ese poder de Dios. En nosotros está actuando el mismo poder. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron ahora fuertes en batallas. ¿Cómo eran antes? Débiles. Pero sacaron fuerzas porque veían a Dios. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y vuelvo a 2 de Samuel, capítulo 22. Voy a leer 3 versos que dejé a propósito. Nada más leí uno, pero dejé a propósito sin leer algunos de estos versos. Primero el verso 50. Como yo he conocido a Dios de esta manera, ¿qué podemos decir, hermanos? Verso 50. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Por eso yo publico tu grandeza, por eso hablo de ti, por eso te sirvo. Amén. ¿Usted sirve al Señor por eso? ¿Usted le busca por eso? ¿Usted habla de Dios por eso? Verso 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Porque tú eres el único Dios. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué confianza, qué sustento, qué verdad absoluta y única hay fuera de Dios? No hay ninguna. Él es el Dios de la fortaleza. Por eso quiero que usted lea conmigo el verso 47. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Nuevamente, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. ¿Es el mismo David que se sentía en angustia? ¿Es el mismo David que decía: parece que voy a morir? Es el mismo David físicamente, pero es un David completamente diferente porque ha visto la obra de Dios en su vida. Tal vez tú eres el mismo que antes físicamente, pero si tú entras en la presencia de Dios y le conoces, vas a salir diferente. Cada mañana que vayas a la palabra de Dios a meditar, vas a salir diferente porque vas a conocer a Dios. Cada mañana que te pongas a orar y derrames tu corazón delante del Señor y le digas: me siento en angustia y en opresión, el Señor va a llevar tus cargas y va a decir: yo soy tu roca, soy tu escudo, soy tu fortaleza, tu alto refugio. Y entonces vas a salir y solamente vas a decir: ¿dónde está el enemigo más grande? ¿Dónde está otro Goliat? De hecho, tuve la tentación de hablar en los siguientes capítulos del tema derribando gigantes, porque después usted va a ver cómo David está hablando: sí, yo estaba así,
Pero después no solamente yo pude derribar a Goliat, pelear contra otros gigantes, no fue el único que venció, sino después también mi ejército, mis generales, estos hombres valientes derribaron también gigantes. Ahora tú podrás decir, bueno, el pastor está hablando de esto porque él no ha pasado por pruebas. Hermano, he pasado y por muchas. Pero yo hablo de esto porque también Dios se ha revelado a mi vida. Y yo lo hablo no para que diga, el pastor lo ha vivido y qué hermoso. No, yo lo hablo para que usted lo viva. Porque también ese Dios que obró en Jesús, que obra en mí, obra en usted. La promesa que Dios le dio a David y lo que David vio es para usted también. Y ese supereminente poder y grandeza de Dios sigue actuando en su vida. Por eso es tiempo que la iglesia Centro Discipular se levante, hermano, como esa luz, como ese poderoso guerrero. Porque no vamos solos, porque está el profeta esperando que venga el ejército enemigo y llega ¿qué es? Giesi, creo que es Giesi, ¿no? Giesi llega y dice, ¿no ves que cuántos enemigos tenemos aquí? Y dice, bueno, ¿por qué no volteas a ver? Sí, son muchos más que nosotros. Y entonces el profeta ora y dice, Señor, que pueda ver. Y entonces voltea a ver y ve ejércitos celestiales, ejércitos de Dios que estaban alrededor de ellos. Y entonces este hombre cambia su perspectiva. Veía lo físico, pero no veía el mundo espiritual. Veía al enemigo, pero no veía la obra de Dios, ni a Dios actuando. Hoy podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, póngase en pie. Oremos. Padre bendito y glorioso, te damos gracias porque de una vida destruida y derribada, ahora tenemos una vida totalmente transformada, cambiada. Una vida que ahora puede confesarte y puede levantar la voz y decir, bendito sea Jehová y bendita sea mi roca, la roca de mi salvación. Por eso yo te confesaré delante de las naciones, porque no hay roca como tú, porque tú eres el único Dios en los cielos y en la tierra. Padre, por eso ahora nos acercamos delante de ti y en nuestra debilidad, en nuestra enfermedad, en nuestro carácter, en nuestras deficiencias, aún, Señor, en tumores, aún en problemas de órganos que estén mal en nosotros, aún problemas espirituales, aún problemas sentimentales, problemas económicos, ¿serán algo delante de ti? Creo que no, Señor. Y no es porque todas las cosas nos tengan que ir bien, sino porque en medio de esas circunstancias yo me puedo levantar y glorificar tu nombre y avanzar y caminar en fe y cada día levantando la gloria tuya, confiando en que tú obras en mi vida y que en medio de esas circunstancias seguirás obrando en mi vida para alcanzar, para derribar esos enemigos, alcanzar la promesa tuya y también, Señor, levantar tu nombre en alto, para que mi vida sea transformada en un hombre, en una mujer, en un joven, en un adolescente, en un niño, que realmente sea un hombre o mujer de valor, que sea verdadero creyente. Padre, en tus manos estoy y entro en tu presencia y sé que saldré transformado porque tú obras en mi vida. Te exalto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano.